¿Alguna vez te has preguntado qué siente una persona cuando sabe que está a punto de morir? ¿Y que la persona que la destruye es alguien que conocía? Esto no es una serie, no es una película. Esto pasó en la vida real. Valentina Gilabert lo vivió en carne propia. Estuvo cara a cara con la muerte. La atacaron, la apuñalaron y, mientras el aire se le escapaba de los pulmones, su mente le gritaba que no podía quedarse dormida. Sobrevivió. Pero el infierno no terminó ahí. Hoy vamos a adentrarnos en su primera entrevista, su primer testimonio tras el ataque que la dejó marcada para siempre. Palabra por palabra, vamos a analizar lo que dijo, lo que no dijo, y lo que muchos no quieren escuchar. Porque detrás de sus respuestas hay verdades incómodas. Porque este caso no es solo sobre un ataque. Es sobre traición, sobre la violencia que se esconde detrás de la pantalla del celular. Y sobre un sistema que, tal vez, no hará justicia. Prepárate. Aquí no hay espacio para cuentos de hadas. Esto es la historia de Valentina Gilabert contada por ella misma. Y el análisis que nadie más se ha atrevido a hacer. Estado actual de Valentina Gilabert, físico, mental y emocional. Desde el primer momento de su entrevista, Valentina Gilabert no se presenta como la joven frágil que muchos imaginarían después de haber estado tan cerca de perderlo todo. Lo que vemos es a una chica que está eligiendo ponerse de pie en medio de los escombros. Y esa es la primera imagen que debemos tener en mente, ella sigue de pie, aunque el dolor sea una sombra que no la ha dejado ni un solo día. Físicamente, nos cuenta que su proceso de recuperación ha sido largo, difícil y que, aunque va mucho mejor, todavía enfrenta secuelas. Aquí es importante hacer un ejercicio de imaginación, y pensar en lo que esas secuelas implican realmente en el día a día. Ella menciona que no va a recuperar al 100% la capacidad pulmonar. Esto, traducido a la vida práctica, significa que actividades cotidianas como subir unas escaleras, caminar distancias medias, o incluso hablar durante un periodo prolongado sin perder el aliento, pueden convertirse en pequeños retos que antes pasaban desapercibidos. Visualicemos un escenario sencillo. Antes, Valentina podía salir a caminar con sus amigos, bailar en una fiesta o pasar horas grabando contenido para redes sociales sin que su cuerpo se quejara. Ahora, lo que era normal se ha vuelto esfuerzo. Sentir el pecho presionado, que el aire no llegue como antes, puede ser una experiencia desesperante. Y no solo por la incomodidad física, sino porque te recuerda constantemente lo que viviste. Cada respiro corto es una memoria. A esto se suma la movilidad reducida en la mano, que tuvo que ser reconstruida. Cuando habla de ello, casi lo menciona como un detalle más. Pero no lo es. La reconstrucción de una mano implica procedimientos quirúrgicos complejos, el trabajo de nervios, tendones y músculos que probablemente fueron severamente dañados. Esto significa que muchas de sus funciones motoras finas, como escribir, maquillarse, peinarse o incluso manejar un celular durante largos periodos, pueden estar comprometidas. Ella lo dice de forma sutil, pero quien ha pasado por rehabilitaciones de ese tipo sabe que recuperar la funcionalidad no es un proceso de semanas, sino de años. Y aún así, la mejoría nunca es completa. Ahora pensemos en las cicatrices visibles. Ella las menciona sin profundizar, pero son señales que no desaparecen con el tiempo. Están ahí, todos los días, como un espejo que le recuerda lo que ocurrió. La cicatriz en la nariz, las del pecho, la espalda, el cuello. Lugares donde uno no espera tener marcas de una agresión tan brutal. Esto también condiciona su percepción de sí misma, su autoestima y la forma en que se relaciona con su imagen. Pasando al estado mental y emocional, Valentina lo expresa con franqueza, está preocupada, siente miedo, pero confía en que con el tiempo va a mejorar. Aquí es donde tenemos que detenernos. No es solo un miedo pasajero. Ella describe algo mucho más profundo, el miedo como un compañero permanente, el tipo de miedo que te hace mirar por encima del hombro cuando caminas por la calle, el que te impide dormir tranquila o confiar plenamente en las personas. Este es el punto clave. Valentina no solo teme por su seguridad física. Ella ha experimentado lo que muchos expertos en psicología llaman hipervigilancia, un estado constante de alerta donde el cuerpo y la mente están a la defensiva. Su referencia a preferir la soledad no es simplemente una etapa introspectiva. Es un mecanismo de defensa natural. Se siente más segura estando sola, porque así minimiza el riesgo de que alguien la vuelva a poner en peligro.
Es la reacción natural de alguien que ha aprendido, por la vía más dura, que incluso quienes dicen ser tus amigos pueden traicionarte. Otra señal reveladora en su testimonio es cuando menciona la frustración de no poder salir. Aquí hay más de lo que parece. No es solo la restricción médica por el estado físico. Es el autoconfinamiento emocional. El miedo a ser juzgada, el miedo a ser atacada nuevamente, el miedo a las miradas, a los comentarios. Su referencia al mundo de las redes sociales, donde sigue recibiendo críticas, nos muestra que el daño emocional va más allá del evento traumático inicial. Es una herida que sigue abierta porque el juicio público no se detiene. Valentina lo expresa de manera contenida, pero si leemos entre líneas, su recuperación emocional es una lucha diaria que apenas comienza. Ella está intentando construir un nuevo sentido de sí misma después de haber sido reducida a un caso mediático, a un tema de conversación, cuando en realidad es una persona que intenta seguir respirando sin que le duela el alma cada vez que lo hace. Y aún así, hay una chispa de resiliencia. Cuando dice que está echándole ganas, que está mejorando, que confía en el tiempo, lo que deja entrever es una fuerza impresionante. Está viva y está decidida a seguir viviendo, aunque el mundo se haya empeñado en hacerle creer que no tenía derecho a hacerlo. Descripción de su vida antes del ataque. Cuando Valentina Gilabert es interrogada sobre quién era antes de aquella noche que cambiaría su vida, su respuesta, a simple vista, puede parecer breve. Pero detrás de sus palabras se esconde un retrato de una joven con una vida plena, una identidad sólida y un futuro aparentemente prometedor. Ella se describe como una persona alegre, alguien que disfrutaba de su vida al máximo. Me gustaba mucho salir con mis amigos, dice, casi como si al pronunciar esas palabras reviviera fragmentos de una rutina que le era familiar y reconfortante. Hay una clave en esa frase, siempre estaba en todo. Esto habla de una personalidad extrovertida, con una presencia social activa, donde su círculo de amigos y sus actividades cotidianas probablemente formaban el núcleo de su identidad. ¿Qué implica esto? Nos invita a imaginar a Valentina como una joven común y corriente, pero con ciertos rasgos que la hacían destacar: sociabilidad, carisma, energía. Seguramente era de esas personas que lideraban planes de fin de semana, que siempre tenían algo que hacer, alguien con quien hablar, un lugar donde ir. Y aunque este tipo de descripciones son comunes, lo que realmente resalta es lo que nos dice sin decirlo directamente: tenía confianza en su entorno. Si analizamos con cuidado, esa confianza es fundamental en la narrativa. La Valentina de antes era una persona que no vivía a la defensiva, que confiaba en quienes la rodeaban, que creía que su círculo íntimo era seguro. Esa sensación de libertad es precisamente lo que contrasta de forma violenta con lo que viviría después. En términos prácticos, pensemos en el día a día de Valentina antes del ataque. Se levantaba sin miedo a lo que pudiera pasar. Podía acudir a cualquier lugar sin revisar cada detalle de su entorno. Podía establecer relaciones de amistad sin preguntarse si alguien la traicionaría. Este contexto es importante porque nos permite entender el punto de partida emocional de Valentina antes de ser víctima de la agresión. No era una persona que vivía con paranoia, ni con resentimientos. Su vida giraba en torno a una normalidad que cualquiera daría por hecha. Hasta que desaparece. La imagen pública y el mundo de las redes sociales. Aunque en la entrevista Valentina no lo desarrolla mucho en esta sección, es necesario ampliar el análisis. Valentina no solo era una joven sociable, era una figura pública en formación, alguien que estaba construyendo una presencia en redes sociales, que cuidaba su imagen, que probablemente planificaba cada contenido y cada interacción para mantener una apariencia de éxito y bienestar. En el mundo de las redes sociales, la imagen que se proyecta suele ser una versión editada de la realidad, y Valentina lo confirma más adelante en su testimonio. Pero antes de todo, la Valentina que ella describe era también una joven que participaba de ese juego, mostraba sus momentos felices, su energía, su conexión con los demás. Es posible imaginar que la validación externa, los likes, los comentarios, formaban parte de esa construcción de autoestima. No hay en ello nada reprochable, es la dinámica normalizada para muchos jóvenes en la actualidad. Pero esa versión de sí misma también puede haberse convertido en una fachada frágil. Uno podría preguntarse si Valentina realmente conocía a todas las personas que la rodeaban, o si simplemente formaban parte de ese ecosistema social que se alimenta de apariencias.
Esta pregunta se vuelve especialmente relevante cuando pensamos en lo que vendría después, la traición y el ataque. ¿Qué representa la Valentina de antes? En el análisis simbólico, la Valentina de antes representa la inocencia perdida, pero también la confianza en el mundo. Era una joven que, a pesar del ambiente hostil que muchos perciben en la sociedad actual, seguía creyendo en la bondad de quienes la rodeaban. Esto es lo que la hace trágica, cuando alguien tan confiado y abierto al mundo es golpeado de forma tan brutal por quienes jamás imaginó. Imaginemos por un momento a esa Valentina que planeaba su primer día de clases en la universidad, que seguramente pensaba en proyectos personales, amistades nuevas, viajes o simples tardes en compañía. Todo eso era el reflejo de una vida llena de potencial que fue interrumpida de golpe. Contraste, la vida normal versus el abismo. Esta primera descripción que ella hace de sí misma sirve como antesala emocional al cambio radical que sufre después del ataque. La transición de ser la que siempre estaba en todo a convertirse en alguien que prefiere el aislamiento es el reflejo de cómo un evento puede destruir los cimientos mismos de la identidad. Y aquí es donde se puede reflexionar sobre el valor de la confianza previa a la tragedia. Lo que para otros es ingenuidad, para Valentina era normalidad. En el mundo actual, el escepticismo parece ser una herramienta de supervivencia. Pero antes de ese ataque, Valentina no la necesitaba, o al menos así lo creía. Cambios personales después del ataque. Valentina, en su testimonio, deja claro que ya no es la misma. Lo dice sin dramatismo, sin adornos, casi con resignación. Disfruto un poco más estar sola, como esa tranquilidad, afirma. La frase es sencilla, pero encierra un universo de significados. El concepto de la soledad como refugio. Antes, Valentina disfrutaba del bullicio, del contacto social, de las reuniones y del movimiento constante. Ahora, la soledad es su único espacio seguro. No elige estar sola por placer, sino porque es el único lugar donde puede controlar el riesgo. En términos psicológicos, este cambio es común en personas que han atravesado eventos traumáticos, buscan entornos donde la posibilidad de ser lastimados disminuye al mínimo. Visualicemos este nuevo mundo de Valentina. Ella probablemente se siente protegida entre las cuatro paredes de su habitación, controlando quién entra, quién sale, qué mensajes responde, qué publicaciones hace. Todo es medido, todo es calculado. La libertad de antes ha sido reemplazada por la vigilancia interna constante. Frustración por las limitaciones físicas y sociales. Valentina dice claramente que no puede salir mucho, y que hay muchas cosas que no puede hacer. Aquí, el peso no solo recae en sus limitaciones físicas. Por supuesto, el daño a sus pulmones y la reconstrucción de su mano la han restringido, pero el componente emocional es igual de fuerte. Incluso si pudiera salir sin cansarse, ¿lo haría? La respuesta, si leemos entre líneas, es que no. Porque el mundo exterior ya no le parece un lugar seguro. Ella misma lo confiesa, me tiene un poco frustrada estar tanto tiempo sin salir, sin tener contacto con muchas personas. Esta frase es doblemente reveladora. Reconoce la necesidad humana básica de socializar. Reconoce que no puede satisfacerla, aunque lo desee. Este tipo de aislamiento es forzado, no voluntario. Y es importante diferenciar entre el deseo de estar sola para sanar, y la obligación de aislarse por temor y desconfianza. Valentina parece estar atrapada entre ambas. La pérdida de identidad. Si antes era la chica activa, alegre, que siempre estaba en movimiento, ahora su identidad está en reconstrucción. Ella no tiene claro quién es después del ataque. Cuando dice que es difícil definirlo, nos está mostrando el proceso natural del duelo, pero no de la pérdida de un ser querido, sino de la pérdida de sí misma. Pensemos en una metáfora, es como si Valentina hubiera sido despojada de su piel social y ahora estuviera intentando vestirse nuevamente, pero no encuentra la ropa adecuada. Ya no es quien era, pero tampoco sabe quién será. Este proceso puede ser aterrador. Muchas víctimas de violencia experimentan la llamada despersonalización, donde sienten que ya no son las mismas personas, y en el caso de Valentina, se percibe en su forma de hablar de sí misma, no sé. Es difícil. Hay un vacío, un terreno incierto que ella intenta explorar mientras sigue viviendo con las cicatrices físicas y emocionales. El cuerpo como recordatorio constante. Valentina menciona el dolor al caminar, el agotamiento al hacer pequeñas actividades, las dificultades respiratorias.
Cada vez que su cuerpo responde de manera limitada, es como si la atacaran otra vez, pero desde dentro. Esto no es solo frustrante a nivel físico, es una agresión psicológica diaria. El cuerpo, que alguna vez fue su aliado, su herramienta para vivir y disfrutar, ahora es una fuente de limitaciones. Imaginemos la experiencia de tratar de caminar, y que a mitad del trayecto sientas que te falta el aire. Que tus pulmones no te responden. Que tu mano no puede sostener lo que antes era sencillo. Esta es la nueva normalidad para Valentina. Y esa es una batalla silenciosa de la que muchos no son conscientes. La psicología del miedo persistente. Cuando Valentina expresa que tiene miedo, hay que entender qué tipo de miedo es. No se trata solo del miedo al agresor o a que el evento se repita. Es un miedo existencial, el miedo a que la vida nunca vuelva a ser la de antes. Es el miedo a que su futuro haya cambiado irremediablemente, que lo que soñaba lograr, lo que proyectaba como su vida adulta, ahora esté condicionado por lo que otros decidieron hacerle. Valentina se enfrenta al miedo de no volver a confiar. Cuando alguien cercano te traiciona, la confianza se convierte en un lujo. Y en su testimonio, aunque no lo dice directamente, se percibe que su círculo de confianza ahora es casi inexistente. Prefiere estar sola porque no sabe si alguien más será capaz de protegerla, o peor aún, si alguien más podría dañarla. La reconstrucción emocional, un proceso apenas iniciado. Cuando ella menciona que está tratando de salir adelante, y que cree que con el tiempo va a mejorar, es una muestra de resiliencia, pero también de esperanza medida. No es un optimismo ingenuo. Valentina sabe que su recuperación será larga y compleja. Y aquí es donde se revela su verdadera fortaleza, sigue avanzando a pesar del miedo. Ella no hace un discurso de superación vacío. Al contrario, es honesta al decir que no está bien, pero quiere estarlo. Esa es la clave de su proceso, la voluntad de sanar, aunque aún no vea la salida del túnel. Relato cronológico del día del ataque. Valentina reconstruye su jornada desde que se despierta hasta el momento en que es atacada. Su forma de relatarlo es lineal, sencilla, como quien quiere fijar los hechos de forma objetiva, pero detrás de cada detalle hay mucho que explorar. Inicio del día, era un día normal. Ella comienza diciendo que el día era normal. Y es importante resaltar esa palabra porque, para las víctimas de agresiones, los momentos previos suelen cargarse de simbolismo después de que el evento ocurre. Que Valentina describa su día como normal implica que, hasta cierto punto, ella no sentía amenaza ni sospecha previa alguna. Análisis. Esto podría ser un reflejo de la confianza que aún tenía en su entorno. Sin embargo, también cabe preguntarse, ¿realmente era normal o lo está presentando así para dar mayor impacto a lo que vino después? Hay personas que, tras una agresión, reinterpretan señales del pasado que en su momento ignoraron. Aquí no lo hace. Ella mantiene la línea de que no había nada extraño. Primera interacción significativa, su amiga Aintzane. Valentina dice que pasó por una amiga, se asume que es Aintzane, a la universidad, fueron a comer y luego estuvieron en su casa. Después, esta amiga se fue. Hasta ahí, todo suena rutinario. Sin embargo, más tarde recibe una llamada. Es aquí donde el relato empieza a tornarse interesante. Quien le llama es otra chica, pero la descripción genera confusión. Menciona a esa niña y aclara que no es Marianne, sino la otra chica. Por el contexto, entendemos que es Aintzane nuevamente quien la contacta. Ella la invita a su casa a estar un rato y nada más salir. Análisis. Hay algo que llama la atención. Primero, Aintzane pasa parte del día con Valentina, luego se va, pero horas después la vuelve a buscar para invitarla a su casa. Si ya habían pasado tiempo juntas, ¿por qué volver a verse el mismo día? ¿Había algo pendiente? ¿Fue una estrategia para ganar confianza y tender la trampa? Es aquí donde la pregunta inevitable es, ¿por qué Valentina decide ir? Ella misma lo aclara, era su primer día de clases, no pensaba salir, pero cambia de opinión y accede. Este tipo de cambios improvisados a veces pueden ser interpretados como parte de un patrón de manipulación de la otra persona, la insistencia, el llamado personal, el hacerlo parecer algo trivial, solo vamos a estar un rato. Esto podría haber sido parte de la estrategia de Aintzane para asegurarse de que Valentina acudiera sin levantar sospechas. Llegada al lugar de los hechos. Valentina llega a casa de Aintzane.
Al llegar, se encuentran presentes ella, Aintzane, y un chico, Akram, según otros reportes. Luego llega José. Aquí se define una dinámica social aparentemente casual. Plática entre los presentes. Akram y José se van a comprar cervezas. En este punto, es fundamental detenerse. Análisis. La ida de los chicos deja solas a Valentina y a Aintzane. ¿Coincidencia o movimiento planeado? Si analizamos los hechos que vinieron después, parece evidente que esto fue coordinado. Se crea un momento donde Valentina queda vulnerable, sin otros testigos capaces de intervenir. El episodio del baño. Aintzane le pide a Valentina que la acompañe al baño. Ella accede. Pasan 10 minutos dentro del baño. Aquí surge otra zona gris. ¿Por qué estarían tanto tiempo en el baño? ¿Qué conversación ocurrió ahí? ¿Hubo algún intento de preparar psicológicamente a Valentina para lo que vendría? ¿Fue parte de un mecanismo de distracción? Valentina lo describe como extraño. Se me hizo raro que siguiéramos ahí. Esta sensación de extrañeza es crucial. Muestra que su instinto comenzó a advertirle algo, aunque no lo suficiente como para actuar de forma defensiva o escapar. Análisis alternativo. Es probable que Aintzane estuviera ganando tiempo, esperando la señal para que Marian llegara al lugar o simplemente asegurándose de que Valentina estuviera en un punto específico al momento del ataque. También es posible que, al estar en un espacio cerrado como un baño, Aintzane buscara desorientarla, que se sintiera fuera de lugar, menos alerta. El ataque. Valentina dice que finalmente salen del baño, y es ahí donde se produce el ataque. Marian la ataca por la espalda. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que los chicos se fueron? ¿Marian ya estaba ahí o llegó después? Ella no lo detalla. Pero lo que sí queda claro es que no vio venir el ataque. Valentina intenta defenderse, dice que trató de patearla, pero no pudo hacer mucho. Describe que Aintzane no hizo nada, se quedó mirando. Esta pasividad es reveladora y confirma que Aintzane era cómplice, no espectadora pasiva. Análisis. Una agresión por la espalda requiere planificación y conocimiento del terreno. Marian sabía dónde atacar, cuándo hacerlo, y tenía la seguridad de que los demás no intervendrían. Esto sugiere un acuerdo entre los presentes para que el ataque ocurriera sin obstáculos. Además, el hecho de que fuera por la espalda muestra cobardía y ventaja estratégica, un golpe a traición, sin posibilidad de defensa previa. Después del ataque. Ella menciona que José fue quien llamó a la ambulancia y que la ayudó. Aquí entra un elemento ambiguo. ¿Por qué José, el ex de Marian, estaba ahí si supuestamente la agresión fue por celos o enojo sentimental? ¿Qué rol jugó realmente? ¿Estaba al tanto de lo que iba a pasar? ¿Fue sorprendido? En el testimonio, Valentina no se extiende en estos detalles. Pero son dudas que flotan en el ambiente. Ella afirma que nunca perdió la conciencia, aunque sí pensaba que estaba en un sueño, que no era real. Durante el traslado en ambulancia, sentía que se moría. Dice que tenía 3 fugas en sus vías respiratorias, una en la tráquea y 2 en los pulmones. Esto explica la gravedad de su estado, y la sensación de que su vida pendía de un hilo. Análisis emocional. La descripción de su estado mental es desgarradora. Imagina estar consciente de cada segundo del daño, sentir cómo tu cuerpo colapsa y no poder hacer nada para detenerlo. Ella dice que se repetía a sí misma que no podía quedarse dormida. Esto no es solo una frase, es la manifestación del instinto más básico de supervivencia. Es un dato clave. Valentina luchaba no solo contra el daño físico, sino contra el impulso de rendirse. Relación con Marian Gonzaga. Durante su testimonio, Valentina es directa cuando le preguntan por Marian Gonzaga. Sí la conocía desde hace años, dice. Y aunque la respuesta es breve, se convierte en el punto de partida para un análisis mucho más profundo. Hay frases que pueden parecer simples, pero si las miramos con detenimiento, revelan mucho más de lo que aparentan. Ella asegura: nunca fue mi amiga. Hace muchos años la conocí porque teníamos el mismo círculo de amigos, pero nunca fuimos amigas, ni éramos cercanas. 1. El concepto de no fuimos amigas. Lo primero que resalta es la negación de la amistad. En los testimonios de personas que han sido víctimas de una agresión por alguien conocido, es común marcar distancia con el agresor, probablemente como una manera de protegerse emocionalmente del trauma.
Admitir que alguien a quien llamabas amiga intentó destruirte puede ser un golpe doble, así que no es raro que Valentina insista en negar cualquier tipo de cercanía. Pero aquí cabe una pregunta que va más allá del relato. Si compartían el mismo círculo de amigos durante años, es lógico suponer que hubo convivencia continua. ¿Cuántas veces coincidieron en reuniones? ¿Cuántas veces interactuaron en fiestas o eventos sociales? Decir que no fueron amigas, implica que nunca tuvieron confianza, o simplemente que no había un vínculo profundo. La diferencia es sutil, pero importante. Análisis. En los contextos sociales de adolescentes y jóvenes, el término amigo es flexible. Puedes compartir espacios durante años sin considerar a alguien tu amigo íntimo. Sin embargo, ese tipo de interacciones puede ser suficiente para crear celos, envidias o resentimientos que se cocinan a fuego lento. La distancia emocional que Valentina marca podría ser real o construida después del ataque. Y aunque su percepción es válida, la relación con Marianne probablemente tuvo más contacto del que quiere reconocer. 2. El trasfondo emocional de Marianne Gonzaga. Aunque Valentina no se extiende mucho en este punto, menciona un dato clave. Al principio no, pero después de cierto tiempo tenía actitudes raras, porque para demostrarle que no estaba con su expareja. Aquí hay un subtexto importante. Existía una tensión emocional previa. Valentina sabía que Marianne estaba pendiente de su relación con José Sed Becerril. Estaba consciente de que su sola cercanía a él provocaba reacciones en Marianne. Análisis emocional. Cuando una persona tiene que demostrar constantemente que no tiene una relación con el ex de otra persona, es porque la presión existe. Aunque Valentina niegue amistad con Marianne, sí había un vínculo emocional unilateral. Marianne la vigilaba, la tenía bajo su lupa emocional. Esto revela que había un conflicto latente, aunque no fuera abierto. Es como si Valentina viviera bajo el radar de una persona que nunca dejó ir el pasado y que vio en ella una amenaza, aunque esa amenaza no fuera real. 3. Las actitudes raras de Marianne. Valentina no explica cuáles eran esas actitudes raras. Y eso es relevante. ¿Era acoso pasivo? ¿Miradas incómodas en eventos sociales? ¿Mensajes en redes sociales? El silencio aquí es importante. Es posible que Valentina subestimara esas señales, lo cual es comprensible. Muchas veces se minimizan los comportamientos obsesivos o celosos, sobre todo cuando vienen de alguien que no es tu círculo íntimo. Escenario alternativo. Imagina a Valentina en una fiesta, siendo observada por Marianne a distancia. O recibiendo comentarios pasivo-agresivos sobre su cercanía con José Sed. Ella podría haber pensado que eran cosas de adolescentes, peleas tontas que no pasarían de ahí. Pero esas actitudes, que hoy llama raras, eran indicios tempranos de un resentimiento que estaba creciendo. 4. La percepción que Valentina tenía de Marianne. Dice que nunca fueron amigas ni cercanas. Pero hay que recordar que a veces el peligro no viene de quien es cercano, sino de quien te convierte en su enemigo sin que tú lo sepas. Marianne construyó una narrativa interna donde Valentina era la culpable de sus frustraciones sentimentales. Aunque Valentina negara esa relación sentimental con José Sed, la percepción de Marianne era otra. Y lo más peligroso es que cuando alguien cree en una historia falsa por suficiente tiempo, esa historia se convierte en su verdad. Análisis psicológico. Marianne pudo haber proyectado sobre Valentina toda su ira acumulada, frustraciones, inseguridades, y un sentimiento de propiedad sobre su expareja. Esta dinámica es más común de lo que parece en relaciones adolescentes y jóvenes, donde la identidad amorosa se convierte en una obsesión. Valentina, al parecer, no estaba al tanto de la gravedad de esa obsesión. O si lo estaba, lo minimizó, como muchos hacemos cuando creemos que los conflictos son triviales. 5. ¿Había un triángulo amoroso? Valentina no lo afirma, pero el relato se desarrolla dentro de un contexto romántico. José Sed es el punto de convergencia. Fue pareja de Marianne. Estaba en el lugar del ataque. Supuestamente ayudó a Valentina después del ataque. Esto crea dudas razonables. ¿Qué relación tenía en ese momento José con Valentina? ¿Fue su presencia la chispa que detonó el ataque? ¿Había celos fundados o solo imaginados? Valentina evita hablar de su relación exacta con José Sed. Y es comprensible, al hacerlo, podría alimentar el morbo o el linchamiento mediático.
Pero esa omisión deja espacio para las especulaciones, que después se convierten en ataques en redes sociales. Análisis del contexto social y emocional. En los ecosistemas sociales jóvenes, los triángulos amorosos, reales o inventados, son detonantes explosivos. Y cuando se cruzan con la cultura de las redes sociales, donde se amplifican las emociones, el terreno es propicio para que ocurran tragedias como esta. Descripción del momento del ataque. Valentina describe este instante con una mezcla de precisión clínica y distancia emocional. A simple vista parece una narración directa, pero si la descomponemos, encontramos una serie de datos que permiten construir un escenario mental muy diferente. Más oscuro, más inquietante y, sobre todo, más revelador. 1. El instante previo, el regreso del baño. Valentina explica que, después de pasar al menos 10 minutos en el baño con Aintzane, salió al pasillo. No sabemos si salió primero ella o ambas al mismo tiempo, pero lo importante es que Marianne ya la esperaba afuera. Aquí hay un dato fundamental. Ella dice que no fue atacada inmediatamente al salir. Esto sugiere que hubo una breve pausa, un instante en el que tal vez ambas se miraron o, incluso, Valentina bajó la guardia. Pero no lo especifica. Acto seguido, dice que Marianne la atacó por la espalda. Análisis. El ataque por la espalda es típico de un acto de cobardía o de una estrategia pensada para garantizar que la víctima tenga la menor posibilidad de defensa. Pero lo que inquieta aquí es el hecho de que Valentina no la viera venir. Sabemos que estaba saliendo de un baño, en una casa donde supuestamente estaba con amigos de confianza. No esperaba nada extraño, aunque ya había mencionado sentirse incómoda en el baño. ¿Por qué no estaba alerta al salir? ¿Qué posición tenía Marianne? ¿Estaba oculta detrás de una puerta? ¿Esperaba a un costado, en la oscuridad? Estos detalles no se mencionan, pero podemos inferir que la emboscada fue perfecta, al punto que Valentina no percibió la amenaza hasta que fue tarde. 2. La mecánica del ataque. Valentina es clara. Me atacó por la espalda. Traté de defenderme, traté de patearla, pero no podía hacer mucho. Este detalle nos habla de su nivel de indefensión inicial. Ser atacado por la espalda implica pérdida de control espacial inmediata, dolor súbito y desorientación, respuesta defensiva que solo puede ser instintiva y limitada. Ella menciona que intentó patearla, lo que sugiere que, aunque fue sorprendida, su cuerpo buscó reaccionar. Aquí hay algo revelador. A pesar de estar gravemente herida desde el primer momento, sabemos que sufrió múltiples lesiones de gravedad. Su instinto de supervivencia activó mecanismos de defensa físicos. Esto es clave para entender su fortaleza mental. Escenario mental. Imagínate en ese momento, alguien te ataca por la espalda. Sientes el dolor lacerante. No sabes cuántas veces te están hiriendo, solo sabes que algo penetra tu cuerpo, que algo se rompe dentro. No puedes ver lo que pasa. Solo sientes. Tu mente entra en modo de emergencia. El mundo se reduce a un único objetivo, sobrevivir. Valentina patea, se defiende como puede, aunque eso no detiene el ataque. Esto es importante, no se rinde, no cae al suelo sin luchar. Aunque estaba en desventaja física total, no se paralizó. 3. La reacción, o falta de reacción, de Aintzane. Aquí es donde el relato de Valentina nos enfrenta a una de las realidades más atroces del caso. La otra amiga tampoco hizo nada. Estaba ahí, viendo. Esto es escalofriante. La persona con la que pasó el día, a quien consideraba amiga, presenció la agresión sin intervenir. No intentó detener a Marianne. No gritó. No pidió ayuda. Esta actitud no es de simple pasividad. Es de complicidad activa, incluso si no puso manos sobre Valentina. En términos legales y psicológicos, ser testigo de un crimen y no hacer nada te convierte en parte del crimen. Y el hecho de que Valentina lo diga de esa manera, estaba ahí, viendo, sugiere una traición que le sigue pesando. Análisis emocional. Esto es lo que más rompe a Valentina. No es solo el dolor físico del ataque, sino el dolor moral de ver a alguien en quien confiaba, mirándola sin mover un dedo, validando la violencia con su silencio. Podemos imaginar que Valentina, mientras luchaba por defenderse, buscaba ayuda en los ojos de Aintzane, solo para encontrar vacío o frialdad.
La sensación de abandono y traición absoluta es algo que probablemente le seguirá acompañando por mucho tiempo. 4. La ausencia de intervención inmediata. Valentina no menciona si gritó o si alguien más llegó en ese instante. Sabemos que los chicos, José Sed y Akram, estaban fuera comprando cervezas. Aquí hay un dato para reflexionar. ¿Fue todo planeado para que el ataque ocurriera sin testigos? ¿Aintzane y Marian sabían exactamente cuánto tiempo tardarían los chicos? Este nivel de precisión sugiere premeditación completa. Aintzane mantiene a Valentina en el baño el tiempo necesario. Marian ataca justo cuando el terreno está despejado. 5. Los tiempos después del ataque. Valentina no detalla cuánto tiempo duró la agresión. Solo sabemos que Marian la atacó por la espalda. Ella intentó defenderse. Fue gravemente herida en el pecho, espalda, cuello, manos, pierna y nariz, además de la cabeza. Eso indica que el ataque no fue rápido ni superficial. Se trató de un acto prolongado, en el que Marian pudo infligir múltiples lesiones, todas en zonas vitales o visibles. Esto refuerza la idea de ensañamiento y odio profundo. Análisis psicológico del agresor. Marian no buscaba solo herir, buscaba destruir. Las heridas en el rostro, nariz, cuello, y la mano, que debió ser reconstruida, son propias de ataques donde el agresor desea mutilar, dejar marca permanente, quitar la identidad o la belleza física, además del daño interno. 6. La ayuda después del ataque. Sabemos que José Sed regresa y es quien llama a la ambulancia. Aquí surgen varias preguntas. ¿Qué encontró al llegar? ¿Cómo reaccionó? ¿Marian seguía presente? ¿Aintzane dijo algo? Valentina no lo cuenta en detalle, pero sí menciona que José la ayudó y llamó a la ambulancia. Es posible que la escena al momento de su llegada fuera devastadora, Valentina sangrando profusamente, el lugar manchado, los presentes en estado de shock o frialdad. Reflexión sobre José Sed. Su reacción de auxiliar a Valentina podría interpretarse como remordimiento o sorpresa genuina. Pero también abre la puerta a teorías. ¿Sabía lo que iba a pasar y lo minimizó? ¿Fue manipulado para que estuviera fuera en el momento clave? Esto no lo podemos afirmar, pero es un elemento a considerar en el análisis integral del caso. Traslado y auxilio tras el ataque. Valentina describe con serenidad una de las experiencias más extremas a las que puede enfrentarse un ser humano. La narración que hace es directa, sin adornos, pero cada palabra encierra un abismo. Vamos a descomponer el escenario y analizarlo en capas. 1. La ayuda de José Sed y el llamado a la ambulancia. Valentina dice que José Sed fue quien llamó a la ambulancia y la ayudó. Este detalle es clave. José Sed regresa al departamento y se encuentra con Valentina gravemente herida. Se convierte, de alguna manera, en su primer rescatador, aunque su rol en el contexto de la agresión sigue siendo materia de análisis. Análisis inmediato. José Sed, aunque indirectamente vinculado al detonante emocional de Marian, es quien actúa en el momento crítico. Su intervención es el primer eslabón en la cadena de supervivencia de Valentina. Sin embargo, no se menciona si él atendió sus heridas mientras llegaba la ambulancia, si controló el sangrado o cómo la contuvo. Valentina enfatiza que él llamó a los servicios de emergencia, pero no profundiza en la interacción emocional o física con él en ese momento. Esto puede interpretarse como un intento de no centrar la narrativa en José Sed, o la dificultad de revivir esos instantes, incluso en su memoria. 2. El estado de consciencia de Valentina. Ella afirma que nunca perdió la consciencia. Este es uno de los datos más sobrecogedores de todo su relato. Imagina estar consciente mientras sientes cómo tu cuerpo se desangra. Imagina saber que tus pulmones no funcionan, que el aire no entra ni sale como debería. Imagina darte cuenta de que cada segundo cuenta, y que no puedes hacer nada más que esperar y resistir. Valentina dice que en la ambulancia repetía para sí misma: no me puedo quedar dormida. Esto es vital. La pérdida de consciencia es, muchas veces, el paso previo a la muerte cuando el cuerpo está en estado crítico. Ella lo sabía. Y aunque estaba al borde del colapso físico, su mente se negaba a rendirse. Análisis emocional profundo. Aquí estamos frente a una de las expresiones más puras del instinto de supervivencia.
No es un acto racional, es la voluntad desnuda de seguir viva. Su propia mente, en un estado donde lo lógico habría sido rendirse, se convierte en su motor. 3. Las lesiones que describió durante el traslado. Valentina detalla que tenía 3 fugas en las vías respiratorias, 1 en la tráquea y 2 en los pulmones. Esto implica que su respiración estaba comprometida al máximo. Las fugas de aire en el sistema respiratorio hacen que literalmente el oxígeno escape, sin llegar a los órganos vitales. Además, menciona que no podía hablar ni respirar correctamente. Imaginemos el escenario en la ambulancia. Ella está acostada, con tubos posiblemente insertados para drenar líquido o aire. Cada respiración es un esfuerzo monumental, probablemente asistida con oxígeno, si la unidad estaba equipada adecuadamente. Siente el aire escapándose, una sensación que ella misma describe como difícil de explicar. Dice algo escalofriante. ¿Cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones? Esta frase no es solo una descripción médica. Es una metáfora de su lucha. El aire, vida, se le va, y no hay forma de detenerlo. Análisis médico básico, sin tecnicismos. La descripción coincide con lo que se conoce como neumotórax, una condición donde el pulmón colapsa, y el aire queda atrapado fuera del pulmón, dentro de la cavidad torácica. Ella requirió drenajes en los pulmones y el corazón, como lo menciona después. Esto significa que el daño fue severo, y que el tiempo de respuesta de los paramédicos fue crucial. 4. El viaje a través de la agonía consciente. Valentina describe la experiencia sin dramatismo, pero si recreamos la escena con base en su testimonio, y lo que se conoce de estas heridas. Cada bache de la ambulancia, cada sacudida, habría sido un tormento físico. Las heridas en el pecho, el cuello, la cabeza y las extremidades significaban un dolor constante, con sangrado activo. La sensación de sofocación es probablemente lo que más la marcó. No poder respirar, saber que el cuerpo falla en su función más básica. El pánico silencioso, incapaz de hablar, solo podía transmitir su estado con la mirada, o con gestos mínimos. Reflexión emocional. Estar consciente en el umbral de la muerte no es solo una experiencia física. Es un encuentro con tus propios límites. Muchos testimonios de personas que han estado en estados similares describen el momento como un espacio donde el tiempo se distorsiona. Cada segundo parece una eternidad. Valentina lo vivió así. Su mente se enfocó en un solo mandato: no dormir, no cerrar los ojos, no rendirse. 5. La llegada al hospital y el coma inducido. Aunque esto lo menciona más adelante, es importante conectarlo aquí. Ella fue ingresada en estado crítico. La indujeron a un coma farmacológico durante 5 días. Esto se hace para preservar funciones vitales, reducir el estrés en el organismo, y permitir que los procedimientos quirúrgicos y médicos se realicen sin que el paciente sufra dolor adicional. Estuvo 7 días en terapia intensiva y otros en terapia intermedia. Esto es consistente con el nivel de daño que describe. Las heridas en órganos vitales, los drenajes, la reconstrucción de la mano. Todo apunta a cirugías múltiples y un protocolo de emergencia altamente complejo. Análisis médico y emocional. Ser inducido a coma no es solo dormir. Significa que tu vida depende por completo de la tecnología médica. Tu cuerpo se convierte en una máquina asistida, mientras los médicos intentan revertir el daño. Cuando despiertas, hay confusión, dolor, trauma. Para Valentina, ese despertar marca el inicio de una nueva vida, donde la lucha no ha terminado, sino que apenas comienza. 6. El simbolismo del traslado. Podemos ver el traslado no solo como el proceso físico de llevar a Valentina del lugar del ataque al hospital. Es un viaje simbólico. De la traición a la esperanza. Del dolor absoluto a la posibilidad de una segunda oportunidad. Del cuerpo destrozado a la mente que se niega a morir. En ese trayecto, ella toma la decisión más poderosa: seguir viva, cueste lo que cueste. El momento del traslado y el auxilio no solo muestra el protocolo médico de una emergencia. Es el relato de una superviviente que se enfrentó al abismo con plena conciencia. Estuvo presente en cada segundo de su sufrimiento, y en lugar de rendirse, peleó. La frase que define este punto es clara. No me puedo quedar dormida. Un mantra que le salvó la vida. Percepción de la justicia y el proceso legal.
Valentina hace varias declaraciones clave sobre lo que para ella representa la justicia, cómo enfrenta el proceso legal de su caso y qué cambios desearía ver. Vamos a desmenuzar sus palabras, entendiendo lo que hay detrás de cada afirmación y el contexto que explica sus posturas. 1. Su postura sobre el proceso legal. Valentina comienza diciendo que ha preferido no involucrarse demasiado en el proceso legal, y que confía en sus abogados para lograr que se haga justicia. Análisis inmediato. Esto es comprensible. Después de un evento traumático como el que vivió, enfrentarse cara a cara con su agresora en tribunales, revivir los hechos, escuchar argumentos que buscan minimizar su experiencia, puede resultar revictimizante. Muchos sobrevivientes optan por mantenerse al margen del proceso legal como una forma de proteger su salud mental. Sin embargo, el hecho de que mencione su confianza en los abogados sugiere que, aunque esté al margen del día a día, está al tanto de lo que ocurre, y espera un resultado que le brinde paz. 2. ¿Qué significa la justicia para Valentina? Cuando le preguntan qué sería justicia en su caso, responde con contundencia: yo no creo que mi agresora debería estar libre. Análisis profundo. Aquí es donde entra en juego el debate ético y legal. Por un lado, está el derecho de toda sociedad a sancionar los actos violentos de manera justa y proporcional. Por otro, el sistema jurídico mexicano, como en muchos países, contempla penas diferenciadas para menores de edad. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece límites a las sanciones que pueden imponerse a menores, incluso en casos extremos. Valentina choca directamente con ese límite legal. La ley protege a los menores bajo el principio de que no han alcanzado una madurez plena, y que el castigo debe ser rehabilitador antes que punitivo. Sin embargo, su postura es clara: el daño que recibió fue irreparable, y considera injusto que quien lo provocó pueda recuperar su libertad en un periodo tan breve. 3. Conciencia sobre la corta pena de su agresora. Valentina es consciente de que, por la edad de Marian Gonzaga, su pena podría ser muy corta. Hablamos de 5 años como máximo si se aplica el marco actual de justicia para adolescentes en México. Es decir, Marian podría salir en libertad antes de cumplir los 23 años, mientras Valentina enfrentará las secuelas físicas y psicológicas de por vida. Análisis jurídico y emocional. Este tipo de situaciones plantea un dilema difícil. ¿Es justo que una persona reciba un castigo suave por la gravedad de sus actos, solo por su edad? ¿Debería el sistema cambiar para casos en los que el crimen es planificado y con alevosía? Valentina parece estar sugiriendo exactamente eso: reformas legales que consideren la gravedad de los actos más que la edad del agresor. 4. Su deseo de cambio en el sistema. Valentina no solo expresa frustración, sino que quiere impulsar un cambio legislativo. Menciona que le gustaría reformar la ley para que los menores reciban la condena que merecen por sus actos. Análisis de intención política y social. Esta postura la convierte en activista potencial, no solo sobreviviente. Quiere que su experiencia sirva para abrir un debate nacional sobre las lagunas del sistema. Busca visibilizar el hecho de que la protección legal a menores no debe ser sinónimo de impunidad. Quiere que la responsabilidad penal sea proporcional al daño causado, sin importar la edad. Contexto legal actual en México. La ley considera responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 12 años, pero las penas son significativamente menores que en adultos. Hay incompatibilidad entre lo que el sistema prioriza, reinserción, y lo que la víctima, y probablemente la sociedad, esperan, castigo ejemplar. Análisis sociológico. Este debate es común en sociedades que enfrentan aumentos de violencia juvenil. La sociedad exige penas más duras, mientras que los sistemas de justicia insisten en proteger los derechos de los menores infractores. Valentina se alinea con quienes piden un endurecimiento de las penas. 5. ¿Qué es justicia para Valentina? En su visión, justicia es que Marian no vuelva a estar libre. Esto no se trata solo de seguridad personal, aunque también. Es un acto de reparación moral, saber que quien intentó destruirte no tendrá la oportunidad de rehacer su vida mientras tú sigues pagando las consecuencias del daño. Análisis emocional. Para Valentina, ver libre a Marian sería un segundo ataque, una revictimización sistémica. Y este sentimiento es común en víctimas de delitos graves.
El paso de los años no borra las heridas físicas ni psicológicas, pero el sistema sí puede borrar el castigo. Esto genera sensación de injusticia, desprotección, y la idea de que el dolor de la víctima importa menos que los derechos del agresor. 6. ¿Qué ha hecho el Estado? Valentina menciona que ninguna autoridad se ha acercado a ella para hablar sobre posibles reformas legales. Esto es importante porque refleja la distancia entre el discurso oficial y la realidad de las víctimas. En teoría, el Estado debería ofrecer acompañamiento legal y emocional, pero ella no lo percibe así. Análisis social y político. En México, es común que los casos mediáticos se desinflen una vez que desaparecen del foco público. Valentina podría quedar sin respaldo institucional cuando más lo necesita, a menos que su historia siga siendo visibilizada. Reflexión sobre las redes sociales. En el relato de Valentina Gilabert, el tema de las redes sociales emerge como una autocrítica profunda. Ella, que fue parte activa de ese mundo, hoy lo ve con una mezcla de desconfianza, decepción y una lucidez que solo llega después del dolor. Y en su testimonio encontramos varias capas que es necesario desmenuzar para entender el papel que este espacio jugó en su vida. Y en su tragedia. 1. La doble vida en redes, apariencia versus realidad. Valentina es muy clara. Este tipo de cosas son la prueba de que todo lo que vemos, o la mayoría de lo que vemos, es una mentira. Con esta frase ella no solo se refiere a su agresora, sino también a su propia vida en redes. Se describe como alguien que aparentaba tener una vida increíble, pero que, en realidad, no lo era tanto. Aquí se abre un concepto interesante, la autoexposición cuidadosamente editada. Valentina reconoce que ella misma fue partícipe de esa ilusión colectiva donde todos aparentan ser felices, estar plenos y llevar una vida perfecta. Análisis sociológico. Esto es común en los jóvenes, y no tan jóvenes, que viven su identidad pública en redes sociales. El like, el comentario, el seguidor nuevo son monedas de validación social. Se crean narrativas personales, la chica feliz, el influencer exitoso, la pareja perfecta. Pero esas narrativas no siempre coinciden con lo que ocurre puertas adentro. En el caso de Valentina, esa distancia entre lo real y lo aparente se rompió violentamente, y ahora observa esas dinámicas con escepticismo. 2. La figura de Marian Gonzaga en redes. Valentina también se refiere a su agresora dentro de este contexto. Hay mucha gente como esta mujer que puede llegar a tener problemas, y no ser la persona que aparenta ser. Análisis de la máscara digital. Marian, como muchas personas en redes, mostraba una imagen pública específica, probablemente una chica normal, con intereses comunes, que compartía su vida de manera aparentemente inofensiva. Pero Valentina subraya que tras esa imagen se escondía una persona con serios problemas emocionales, capaz de gestar y ejecutar un acto atroz. Este contraste es fundamental para entender cómo las redes ofrecen una capa de invisibilidad moral. Puedes ser lo que quieras en la pantalla. Puedes ocultar rencores, odios, pensamientos destructivos. Nadie lo ve. Hasta que es demasiado tarde. 3. ¿La vida antes del ataque, vivía Valentina en la trampa de las redes? Sin afirmarlo directamente, su testimonio permite inferir que su identidad digital era central en su vida antes del ataque. Era parte de su círculo social, su proyección, su validación. Y ese mismo espacio fue el campo donde se gestaron rivalidades que trascendieron al mundo real. Reflexión crítica. El conflicto con Marian pudo haber escalado en redes antes que en la vida real. Mensajes, indirectas, comentarios en publicaciones. Las dinámicas tóxicas de seguir viendo lo que hace tu ex o observar a la nueva amiga del exnovio no son nuevas, pero las redes magnifican el alcance de estos comportamientos. Todo se ve, todo se expone, todo queda registrado para alimentar resentimientos. Valentina participaba en ese ecosistema. Lo hacía como tantos otros jóvenes. Lo que no imaginaba era que las emociones alimentadas desde la pantalla se iban a traducir en violencia física. 4. La revictimización en redes tras el ataque. Después del atentado contra su vida, Valentina dice: "Tengo que luchar por mi vida y, encima, la gente está en mi contra. No logro entender que haya personas opinando si tengo derecho de vivir o no". Análisis social y emocional. Este es uno de los aspectos más crudos de su testimonio. No solo sobrevive a un intento de asesinato.
Tiene que enfrentar un linchamiento digital, donde su vida, su historia y sus decisiones son puestas en duda, y sometidas a juicio por personas que no la conocen. Aquí entra en juego el fenómeno del revictimizar. Se acusa a la víctima de ser provocadora. Se cuestiona si realmente era tan buena persona. Se sospecha que algo habrá hecho para merecerlo. Este discurso tóxico es ancestral, pero las redes lo han convertido en un deporte global. Y Valentina, en su estado de vulnerabilidad, recibe el peso de ese juicio popular. Reflexión sobre la empatía digital. En redes, la empatía es selectiva y, muchas veces, superficial. La viralización de un caso no garantiza comprensión ni solidaridad. Al contrario, la exposición puede traducirse en ataques, burlas y deshumanización. 5. La transformación de Valentina después del ataque, de usuaria a crítica. Valentina expresa que ahora piensa 2 veces antes de interactuar en redes. Antes, un comentario, un like o un repost eran casi automáticos. Hoy es consciente de cómo esas interacciones pueden tener consecuencias reales. Análisis psicológico y sociológico. Su relación con el mundo digital ha cambiado. Lo que antes era un espacio de expresión, hoy es un campo minado. Cada publicación es analizada. Cada comentario puede ser usado en su contra. Cada foto puede ser criticada. Ha pasado de ser jugadora activa a espectadora cautelosa. Y es un proceso común en quienes han vivido ataques mediáticos, y se han convertido en figuras públicas por razones trágicas. 6. El dilema del personaje digital después de la tragedia. Valentina enfrenta una paradoja. Quiere volver a su vida normal, publicar un TikTok con su hermana, subir una foto, compartir un pensamiento. Pero sabe que cada cosa que haga será observada, analizada, criticada. Análisis emocional. Esto genera una autocensura, una pérdida de espontaneidad. Su imagen pública ha sido secuestrada por los hechos, y ella lucha por redefinir quién es en ese espacio sin ser aplastada por los juicios. Valentina Gilabert pone el dedo en la llaga de un fenómeno social. La falsedad estructural de las redes sociales, donde todos aparentan felicidad pero nadie muestra sus heridas. La violencia pasiva-agresiva que se esconde tras likes y follows, y que puede alimentar odios silenciosos. La revictimización, donde la víctima pasa a ser acusada, juzgada y condenada por el tribunal de la opinión pública. Hoy Valentina no es solo una sobreviviente de un ataque físico. Es una sobreviviente del ataque emocional que ocurre en los comentarios, en los hilos de Twitter, en los chismes que vuelan por TikTok. Y su reflexión es clara. Ahora sé la forma en que puede afectar a una persona. Un recordatorio urgente de que lo digital también mata, incluso si no hay cuchillos de por medio. Reflexión sobre la violencia juvenil y la falta de consecuencias. Valentina, a pesar de su corta edad, muestra una madurez y lucidez que impacta. Ella ha pasado de ser una joven activa en redes sociales, parte de una generación digitalizada, a convertirse en una crítica de su propio entorno social. No es sencillo dar ese paso, y mucho menos cuando uno ha sido víctima de las dinámicas más oscuras que ese entorno puede generar. En su entrevista, Valentina dice: "Estamos acostumbrados a no tener tantas consecuencias de lo que hacemos". Esta frase, breve y directa, es el centro de la crítica. Vamos a diseccionarla por partes. 1. Estamos acostumbrados. Valentina no habla solo de su agresora. Habla de su generación. Se incluye. Asume que esta es una característica generalizada, lo cual le da fuerza a su postura. Ella no se sitúa como superior o ajena, sino como parte de ese mismo tejido social que ha fallado en muchos sentidos. Análisis generacional. Esta frase describe la cultura de la inmediatez, y la desensibilización que impera en buena parte de la juventud actual. Se busca la gratificación instantánea. Hay un énfasis en la apariencia y el reconocimiento inmediato, aunque sea a costa de otros. Se banalizan actos que en generaciones anteriores eran considerados tabú o inaceptables. Valentina, al incluirse, muestra que ella misma fue parte de esa dinámica antes de comprender su lado más peligroso. 2. A no tener tantas consecuencias de lo que hacemos. Aquí es donde radica la raíz del problema. La ausencia de consecuencias claras y contundentes ha generado una cultura donde el límite de lo permitido se difumina.
Valentina señala que el exceso de permisividad y la falta de sanciones reales alimentan comportamientos cada vez más arriesgados y peligrosos. Ejemplo práctico. En redes sociales, es fácil insultar, difamar o agredir sin consecuencias tangibles. En la vida social real, hay jóvenes que reproducen esa misma dinámica de impunidad, creyendo que todo se puede hacer o decir sin que haya un castigo proporcional. Cuando no existen límites claros ni consecuencias, los actos violentos pueden escalar. Marian Gonzaga, su agresora, es presentada como el ejemplo extremo de este fenómeno, una joven que, desde la óptica de Valentina, actuó con la certeza de que no pagaría las consecuencias reales de su acto. 3. La falta de consecuencias como generador de violencia. Valentina sugiere que esta cultura de impunidad social fomenta la pérdida del respeto por la vida ajena y los derechos de los demás. Si no se enseñan límites claros desde la infancia y la adolescencia, es fácil que los jóvenes asuman que pueden traspasar cualquier línea, incluso la más extrema, la violencia física. Análisis sociológico y psicológico. En sociedades donde la justicia es percibida como laxa o lenta, y donde la autoridad parental, escolar o social ha cedido terreno, se forma un caldo de cultivo para la violencia sin freno. Muchos jóvenes crecen sin el temor saludable a las consecuencias. Y en su lugar, desarrollan un sentido distorsionado de poder o control, creyendo que pueden manipular la realidad a su antojo. Marian, por su edad, sabe que el sistema la protege. Esa protección, que debería ser para la reinserción y la corrección de errores menores, en este caso se convierte en un escudo que permite la reincidencia o la escalada de violencia. 4. La normalización de la violencia en la convivencia juvenil. Valentina expone un dato inquietante. ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Qué está pasando en la convivencia entre jóvenes? Este es un cuestionamiento válido. En los últimos años hemos visto cómo las dinámicas tóxicas en redes sociales y en la convivencia real se han vuelto cada vez más peligrosas. Cancelaciones, exposiciones, scratches y juicios sumarios en redes. Bromas pesadas que rozan el bullying severo. Conflictos sentimentales que escalan a hostigamiento e incluso agresiones físicas. Valentina señala que la falta de consecuencias genera un círculo vicioso donde los jóvenes no solo pierden el respeto a los otros, sino que también deshumanizan al otro. La víctima se convierte en un objeto, alguien a quien se puede lastimar sin empatía. El daño se trivializa, se minimiza. Marian no vio a Valentina como una persona, sino como un obstáculo emocional, como un símbolo de algo que debía destruirse. 5. ¿Qué está fallando en la educación emocional? Valentina, aunque no lo dice explícitamente, nos lleva a reflexionar sobre la educación emocional. ¿Qué está pasando en los hogares, las escuelas y las redes para que los jóvenes no tengan herramientas para gestionar sus emociones? La rabia, los celos, el odio, el miedo. Son emociones naturales. Pero sin educación emocional, se desbordan y se convierten en violencia. El caso de Valentina y María no es solo un crimen pasional adolescente. Es el reflejo de una falla colectiva en la transmisión de valores y límites. 6. El espejo de la sociedad. Valentina señala que los jóvenes son la esperanza de la sociedad, pero cuando ocurren casos como el suyo, esa esperanza se desmorona. Siempre son eso que vemos como lo que puede mejorar. Y de pronto surgen casos como el tuyo. Y hay que hacer una pausa. Reflexión. Ella nos obliga a cuestionarnos si realmente estamos construyendo una juventud mejor o si hemos caído en el autoengaño. La violencia entre jóvenes, amplificada por la tecnología, nos muestra que hay una grieta social que no estamos reparando. La esperanza se vuelve frágil cuando se ignoran los problemas de fondo. 7. El caso de Valentina como símbolo de la violencia juvenil actual. Su historia es paradigmática. Una relación entre conocidos que degenera en violencia extrema. Una agresión premeditada cometida por una menor de edad, con el apoyo o complicidad de otros jóvenes. La reproducción de esta violencia en redes sociales, a través del juicio público y el linchamiento digital. Valentina no solo es víctima del ataque físico. Es víctima del sistema que permite la impunidad y la reproducción de la violencia juvenil sin freno. Valentina pone sobre la mesa una verdad incómoda. La violencia juvenil no es un fenómeno aislado ni espontáneo.
Es el resultado de una sociedad que ha fallado en establecer límites, consecuencias y educación emocional. Ella pasó de ser una chica más, integrada en ese ecosistema social, a convertirse en una crítica lúcida de su generación. Y aunque la vida le impuso este aprendizaje de la forma más cruel, su testimonio se convierte en una advertencia. Sin consecuencias reales, la violencia se normaliza. Sin educación emocional, el dolor se hereda y se multiplica. Valentina invita a detenernos y mirar con seriedad lo que estamos haciendo como sociedad, antes de que otro caso como el suyo vuelva a repetirse. La viralización del caso y su impacto en la vida de Valentina Gilabert. La historia de Valentina se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Su caso no tardó en ser tema de conversación en TikTok, Instagram, Twitter y YouTube. Y como suele suceder en esta era de sobreinformación, el interés inicial por conocer la verdad dio paso a una oleada de juicios sociales, especulaciones y linchamientos virtuales, en los que muchas veces la víctima dejó de ser vista como persona para convertirse en personaje público sometido a la opinión de todos. 1. ¿La viralización, un arma de doble filo? En un principio, la viralización del caso sirvió para dar visibilidad a lo ocurrido. La historia de Valentina resonó porque se trataba de una joven conocida en su círculo social, con presencia en redes, agredida de manera brutal por otra joven con la que, según su relato, apenas tenía trato. El hecho de que la agresora fuera menor de edad, mujer y que existieran supuestas motivaciones sentimentales, agregó morbo al relato y lo hizo aún más viral. Análisis del fenómeno. Cuando un caso se vuelve viral en redes sociales, deja de pertenecer a la víctima. La historia es absorbida por el colectivo, reescrita, reinterpretada y hasta explotada con fines de entretenimiento, denuncia o incluso venganza digital. Valentina pasó de ser una sobreviviente a ser un símbolo de debates que a veces poco tienen que ver con ella. Debates sobre feminismo, revictimización y justicia. Análisis sobre el sistema penal juvenil. Críticas a la cultura de influencers y la superficialidad de las redes. Todo esto es válido en términos sociales, pero, ¿qué pasa con la persona detrás del caso? 2. El juicio en redes, víctima convertida en culpable. Valentina menciona con dolor que mientras luchaba por su vida, en redes ya se discutía si merecía vivir o no. Tengo que luchar por mi vida y, encima, la gente está en mi contra. Este es el núcleo del problema. La viralización no solo trajo apoyo, también trajo teorías conspirativas que ponían en duda su versión. Críticas misóginas que la acusaban de ser provocadora. Comentarios crueles que minimizaban el ataque diciendo que algo habría hecho. Desinformación, donde se inventaban historias sobre su vida sentimental y sus intenciones ocultas. Reflexión. Las redes tienen una lógica perversa, todo debe ser opinado, aunque se desconozcan los hechos, y todos pueden ser jueces, aunque no haya argumentos sólidos. Valentina sufrió un linchamiento virtual que la obligó a repensar su relación con el mundo digital, y a proteger su privacidad de un modo que antes ni siquiera consideraba. 3. La paradoja de la víctima famosa. Antes del ataque, Valentina tenía una presencia activa en redes sociales. Luego de la tragedia, su figura se convirtió en foco mediático sin que ella lo decidiera. Cualquier cosa que hiciera era vista con lupa. Si subía una foto, había críticas. ¿Por qué sonríe si fue víctima de algo tan grave? Si no subía nada, había juicios, seguramente oculta algo. Esta paradoja es común en víctimas que se vuelven figuras públicas sin quererlo. Están atrapadas en la narrativa que la sociedad construyó para ellas. Se espera que actúen como víctimas eternas, sin derecho a recuperarse, reír o vivir sin ser juzgadas. Valentina expresa el deseo de poder subir un TikTok con su hermana, asistir a una fiesta o volver a la normalidad. Pero entiende que cualquier intento de normalidad será cuestionado por quienes ya la ven como un personaje trágico, y no como una joven de 18 años tratando de reconstruir su vida. 4. El impacto emocional de la exposición. En la entrevista, Valentina admite que ahora es mucho más cauta con lo que publica y comenta en redes sociales. Se ha vuelto consciente de cómo una publicación puede afectar a otros. También sabe cómo cualquier cosa que haga puede volverse en su contra. Análisis emocional. Esto genera autocensura, ansiedad y un desgaste emocional que se suma a la recuperación física. Cada palabra es medida.
Cada imagen es analizada antes de publicarse. Cada comentario recibido puede ser una puñalada emocional. En muchos casos, las víctimas de linchamientos digitales experimentan estrés postraumático secundario. Se reviven los ataques, pero esta vez a través de las pantallas, con un público que parece infinito. La idea de ser observada constantemente genera hipervigilancia y miedo a mostrarse vulnerable. 5. La pérdida de privacidad como otra forma de violencia. Cuando una historia se viraliza, la privacidad de la víctima desaparece. Los detalles de su vida íntima se vuelven propiedad pública. Se difunden conversaciones, fotos antiguas, rumores y especulaciones. Se crean narrativas alternativas que alimentan el morbo. En el caso de Valentina, se discutió su relación con José Sed. Se sugirió que había motivos ocultos en el conflicto con Marianne. Se elaboraron teorías sobre si todo había sido una trampa o un ajuste de cuentas. Reflexión crítica. La falta de control sobre su propia historia es otra forma de revictimización. Ya no se trata solo de sanar del ataque físico. Ahora debe lidiar con el robo de su identidad pública, con la distorsión de su imagen. 6. La responsabilidad colectiva. Valentina nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno juega en el ecosistema digital. ¿Qué compartimos? ¿Qué comentamos? ¿Somos empáticos o buscamos entretenimiento a costa del dolor ajeno? Ella es consciente de que las redes pueden salvar vidas o destruirlas. Su caso es ejemplo de ambos extremos. La visibilidad ayudó a presionar para que se tomara acción legal. Pero también la expuso a un infierno mediático del que no hay retorno. La historia de Valentina Gilabert se convirtió en un espectáculo para muchos, en un símbolo para otros y en una advertencia para ella misma. La viralización fue necesaria para que su caso llegara a la justicia. Pero la sobreexposición la convirtió en rehén de la narrativa pública. Hoy, cualquier paso que dé es observado, analizado y juzgado. Valentina entendió que el precio de la fama involuntaria es la pérdida de la libertad personal. Y deja en el aire una pregunta incómoda para todos. ¿Qué papel jugamos nosotros en la historia de quienes han sido víctimas? ¿Somos parte de la empatía o del linchamiento? El deseo de recuperar una vida normal. Valentina Gilabert, a lo largo de la entrevista, refleja un anhelo que trasciende el caso judicial o la justicia social. Ella no solo quiere un castigo para su agresora ni un cambio legal. Valentina quiere lo que para muchos es simple y cotidiano, volver a sentirse una chica de 18 años. Y esa es, probablemente, la lucha más difícil de todas. 1. La noción de vida normal después del trauma. Ella expresa su deseo de volver a salir con sus amigos, grabar TikToks con su hermana, subir un post sin miedo al juicio. Esto podría parecer trivial, pero para una joven que vivía activamente en el mundo digital y social, es la esencia de su identidad previa. Son las pequeñas acciones diarias las que definen nuestra normalidad, y cuando te las arrebatan, la sensación de pérdida es profunda. Análisis emocional. Lo que Valentina busca es reconstruir la normalidad. Pero hay un problema. Esa normalidad que conocía ya no existe. Cada espacio, cada situación, cada persona que la rodea ha cambiado. Y lo más doloroso, ella también ha cambiado. El concepto de volver a ser quien era antes es imposible. Pero construirse una nueva vida, aunque difícil, es el reto en el que está inmersa. 2. Las barreras para regresar a lo cotidiano. Valentina lo dice sin rodeos. Me tiene un poco frustrada el estar tanto tiempo sin salir, sin tener contacto con muchas personas. Esta frustración es el reflejo de un encierro físico y emocional. Físicamente, aún tiene limitaciones. Sus pulmones no funcionan al 100%. Se cansa al caminar. Tiene cicatrices visibles y dolor residual. Emocionalmente, siente el peso del juicio social. Hay miedo al qué dirán. Hay temor a los comentarios negativos. Hay incertidumbre sobre cómo será tratada por los demás. Análisis de las barreras invisibles. Más allá de lo físico, el mayor obstáculo es el miedo emocional. ¿Cómo confiar de nuevo en las personas, después de haber sido traicionada por quienes consideraba cercanas? ¿Cómo dejar atrás la sensación de vulnerabilidad extrema? ¿Cómo volver a sonreír sin sentir que estás traicionando tu propio dolor? 3. El juicio social como cárcel emocional.
Valentina expresa que sigue recibiendo comentarios negativos. Esto crea una prisión sin muros, donde se siente observada y juzgada cada vez que intenta dar un paso hacia la normalidad. Lo que para otros es simplemente ir a una fiesta, para ella es un acto de valentía. Lo que para otros es subir una foto, para ella es exponerse al escrutinio. Reflexión emocional. Es difícil avanzar cuando sientes que la mirada ajena pesa más que tu propia voluntad. El juicio social la condiciona, la paraliza, pero también la reta a encontrar un espacio propio, donde pueda reconstruirse sin pedir permiso ni perdón. 4. La redefinición de sus sueños. Valentina dice que quiere estar tranquila, en paz con su familia y amigos, y seguir estudiando. Ya no habla de fama, ni de redes, ni de notoriedad. Sus sueños se han redefinido, ahora son básicos pero esenciales. Esto es común en personas que han sobrevivido a un trauma extremo. Lo que antes era una meta ambiciosa, se vuelve un anhelo de estabilidad y paz. El simple hecho de despertar sin miedo, respirar sin dolor, o reír sin culpa, se convierten en los nuevos sueños. Análisis psicológico. Valentina ha transitado de la etapa de la supervivencia física a la búsqueda de una reconstrucción emocional. La pregunta ya no es cómo sobrevivir, sino cómo vivir. 5. La dificultad de planear un futuro después del trauma. En la entrevista, cuando le preguntan sobre sus sueños, Valentina responde con reservas. Hay deseos, pero también incertidumbre. Lo que antes podía visualizar claramente, ahora se vuelve borroso, porque sabe que su vida cambió para siempre. Análisis profundo. Después de un trauma así, las personas tienen dificultades para imaginar el futuro porque ya perdieron la certeza del presente. Todo se vuelve provisorio. Hay miedo a hacer planes, por si algo vuelve a salir mal. Valentina está en un proceso donde se obliga a soñar de nuevo, aunque sea a pequeños pasos. 6. La valentía de querer seguir adelante. A pesar de todo, Valentina dice claramente: quiero que mi vida, dentro de lo que cabe, vuelva a ser un poco más normal. Esto es un acto de valentía. No es una declaración casual. Después de una experiencia cercana a la muerte, desear la vida es un acto de rebelión. Enfrentar el dolor físico, la traición y el juicio social, y aún así decir quiero seguir, es el acto más poderoso de todos. Reflexión final en este punto. Valentina busca algo que muchos dan por sentado: normalidad. Pero en su caso, cada paso hacia esa meta es una conquista diaria. No busca ser heroína ni mártir. Solo quiere vivir, estudiar, reír, salir, sin sentir el peso del pasado ni de las opiniones ajenas. Valentina Gilabert está intentando reconstruir su mundo, pieza por pieza. Y aunque el proceso es lento y doloroso, su testimonio deja claro que tiene la fuerza para hacerlo. Ella entiende que no volverá a ser la misma, pero está dispuesta a crear una nueva versión de sí misma, más fuerte, más consciente, más auténtica. Su lucha no es por justicia únicamente. Es por recuperar su derecho a la felicidad y la tranquilidad, algo que debería ser básico, pero que en su caso se ha vuelto el mayor de los desafíos. El propósito de Valentina después del trauma: activismo y reforma. Valentina revela un nuevo propósito que se ha gestado desde el dolor, pero que ahora encuentra un cauce en la acción social y en el activismo. Se proyecta no solo como una sobreviviente, sino como una joven que quiere transformar su experiencia en un motor de cambio. Ella lo dice de manera clara: me gustaría primero concientizar sobre la salud mental en los jóvenes porque creo que es algo muy importante y merece más atención. Me gustaría poder reformar la ley, y que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Estas dos ideas son el eje de su nueva misión personal. 1. La salud mental juvenil como eje central de su activismo. Valentina, a pesar de haber sido víctima de un acto de violencia física extrema, ha entendido que todo comenzó en la mente de su agresora. Reconoce que los problemas de salud mental, no tratados, no visibilizados y no atendidos, pueden derivar en tragedias como la suya. Su reflexión es clara: la violencia que sufrió tuvo raíces en un desequilibrio emocional profundo. Análisis de su enfoque. Valentina no se queda en la visión punitiva del problema. Va a la raíz: la falta de atención psicológica en la adolescencia, cuando los conflictos internos son intensos y muchas veces mal gestionados.
Ella apunta a la prevención, no solo al castigo posterior. Contexto social. En México, el acceso a la salud mental es limitado y estigmatizado, sobre todo en los adolescentes. La terapia se sigue viendo como un lujo o como un recurso para quienes no están bien de la cabeza. Los jóvenes, muchas veces, no tienen redes de apoyo sanas, ni en casa ni en la escuela. Valentina quiere romper esa dinámica. Su caso le da autoridad moral para exigir que la salud mental sea tratada como una prioridad social y educativa. 2. La búsqueda de reformas legales. Más allá de la salud mental, Valentina quiere que su caso se convierta en una palanca para reformar el sistema de justicia para menores de edad. Su experiencia la llevó a descubrir que las leyes actuales protegen a los menores infractores, incluso cuando cometen actos gravísimos. Ella siente que las penas no son proporcionales al daño causado, y que eso genera un mensaje de impunidad. Análisis jurídico y ético. El sistema penal juvenil en México prioriza la reinserción sobre el castigo. Esto tiene sentido cuando se habla de delitos menores o de jóvenes que muestran posibilidad de rehabilitación. Pero en casos donde hay alevosía, premeditación y ensañamiento, como el que sufrió Valentina, la pregunta es inevitable. ¿Dónde queda la justicia para la víctima? ¿Debe la edad ser un factor atenuante cuando los actos son equiparables a los cometidos por adultos? Valentina plantea que debería haber reformas legales que establezcan penas más severas para menores de edad que cometan delitos de alta gravedad. Evaluaciones psicológicas rigurosas para determinar el riesgo de reincidencia. Programas de justicia restaurativa donde la víctima no quede desprotegida ni ignorada. 3. La transformación personal en herramienta colectiva. En sus palabras finales, Valentina expresa que quiere que su experiencia sirva para cambiar las cosas, no solo para ella, sino para otros jóvenes. Habla de un proceso largo, pero muestra una determinación férrea. Es un proceso que me va a tomar mucho tiempo, pero lo voy a hacer. Análisis emocional y simbólico. Pasar de ser víctima a activista es un camino difícil. Significa volver a enfrentarse al dolor propio, una y otra vez, para evitar que otros lo vivan. Es un acto de generosidad extrema, pero también de sanación personal. Al darle sentido a su experiencia, Valentina puede encontrar una forma de cerrar el círculo, ayudando a prevenir nuevas tragedias. 4. El simbolismo del cierre de ciclo. La entrevista termina con una reflexión que cierra el ciclo emocional. Realmente estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado, y que han estado ahí, y que han orado por mí. Se va a hacer un cambio. Las cosas no se van a quedar así. Análisis del mensaje. Valentina no solo está agradecida con quienes la ayudaron a sobrevivir físicamente, sino con quienes le han dado fuerza para seguir adelante. Habla de un compromiso personal con el cambio. Y afirma que nada de esto va a quedar en la impunidad o en el olvido. Es el mensaje de alguien que ha sobrevivido al abismo, y que ahora quiere construir un puente para otros. Valentina Gilabert emerge de su tragedia con un propósito. Su activismo en salud mental puede salvar vidas antes de que se pierdan. Su lucha por reformas legales puede dar justicia real a futuras víctimas. Y su testimonio es un recordatorio de que el dolor, si se transforma, puede convertirse en fuerza colectiva. Ella no es solo una sobreviviente. Ahora es una líder involuntaria, convertida en la voz de muchos que no pudieron hablar. La historia cruda, desgarradora y profundamente humana de Valentina Gilabert, uno no puede evitar quedarse en silencio. Y es que no estamos frente a un simple caso, no, estamos frente a un espejo que nos devuelve el reflejo de lo que como sociedad hemos dejado crecer sin control. Una historia que comienza como tantas otras, una joven llena de vida, de sueños, de amigos, y que en cuestión de minutos, de segundos, se vio envuelta en la peor pesadilla que alguien podría imaginar. Pero aquí lo más fuerte no es solo el dolor físico, las heridas profundas que le destrozaron el cuerpo. No. Lo que verdaderamente nos rompe es la traición absoluta de quienes se suponía que debían cuidarla, protegerla, o al menos, respetarla. Y, sin embargo, ahí estuvieron, la agresora que la atacó sin piedad, y la amiga que la llevó directo a la trampa, mirándola sin mover un solo dedo mientras la vida se le escapaba. Imagínatelo, papacito.
Valentina, desangrándose, con el aire saliéndosele de los pulmones como si fuera un globo a punto de explotar, rogándose a sí misma no quedarse dormida, porque sabía que si cerraba los ojos, no volvería a abrirlos. ¿Y qué hacían los demás? Algunos miraban, otros se fueron por unas cervezas, como si nada pasara. Y los que se atrevieron a regresar, solo encontraron el horror ya desatado. Esta historia es el resultado de lo que hemos sembrado, un mundo donde los chavos se pierden entre redes sociales que lo disfrazan todo, donde la apariencia importa más que la verdad, donde la empatía es un post falso, y el respeto a la vida ajena se volvió una opción, no una obligación. Y es aquí, mis amores, donde Valentina nos da una lección de las que duelen, pero despiertan. Porque esta muchachita, en lugar de quedarse en el papel de víctima silenciosa, levantó la voz. Y no lo hizo solo para exigir justicia para ella, no. Lo hizo porque sabe que hay muchas más Valentinas allá afuera, muchachas y muchachos que tal vez hoy se sienten invencibles, pero que mañana pueden caer en la misma trampa, la de la confianza rota, la de la traición oculta detrás de una selfie sonriente. Valentina quiere un cambio, quiere que la salud mental deje de ser el tema del que nadie habla, y que los que cometan actos como el que ella sufrió no encuentren refugio en leyes que ya están viejas y no protegen a quienes lo necesitan. Ella pide, y con razón, que el daño que se causa tenga un peso real en la justicia, que la edad no sea un escudo para escapar de las consecuencias. Y aquí viene lo más fuerte de todo, papacito, Valentina lo único que pide ahora es recuperar su vida. No ser famosa, no ser influencer, no ser la portada de un escándalo. Solo ser una joven de 18 años, que quiere ir a bailar con sus amigas, grabar un TikTok sin miedo, reír sin que alguien le diga que no tiene derecho a hacerlo. Qué duro es pensar que a veces, lo más difícil después de sobrevivir es vivir de nuevo. Pero Valentina lo está haciendo, pasito a pasito, respirando profundo aunque sus pulmones no sean los de antes, confiando aunque la hayan traicionado, soñando aunque el futuro parezca nublado. Por eso te digo, mi amor, esta historia no puede dejarnos iguales. Tiene que movernos, hacernos pensar en qué estamos haciendo para evitar que otra Valentina caiga en la trampa. ¿Estamos educando en la empatía? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos que cada acción tiene consecuencias? ¿Estamos vigilando lo que pasa en esas redes sociales que tanto presumen felicidad, pero esconden dolor y violencia? Si no hacemos nada, mañana podemos ser nosotros los que lloremos en la cama de un hospital. O peor, los que nos arrepintamos de haber callado cuando todavía podíamos hacer algo. Valentina, hoy, es un símbolo de supervivencia. Mañana, si la escuchamos, puede ser el principio de un cambio que muchos estamos esperando. ¡Ay, mis papacitos hermosos! Hasta aquí llegamos en esta charla tan fuerte, pero tan necesaria. De esas que nos sacuden el alma, que nos hacen reflexionar y ver la vida con otros ojos, porque no es cualquier historia, es una historia que nos puede pasar a cualquiera. Y por eso la traemos aquí, contadita por esta su tía Mona, que les habla desde el corazón, porque fue mi sobrino, el gran Máster Gorila, el que me dijo: tía, esta historia tiene que llegar a la gente, porque si no la contamos nosotros, ¿quién? Y aquí estoy, cumpliendo con mi deber y con el corazón apretadito. Pero ahora es tu turno, papacito. Sí, el tuyo. Te lo digo así, mirándote a los ojos aunque sea a través de la pantalla. No te quedes callado. Comparte esta historia. Déjame un comentario, que quiero saber qué piensas, qué sientes después de todo esto. Dale like, que eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y suscríbete, porque tú y yo vamos a seguir hablando de estos temas que nadie quiere tocar, pero que tú y yo sabemos que hay que decir, con la verdad y con el corazón. Y acuérdate que aquí no venimos a inventar chismes ni a repetir lo que dicen por ahí. Aquí venimos a analizar, reflexionar y entender lo que de verdad está pasando, porque ese es el compromiso que el gran Máster Gorila y su tía Mona tenemos contigo. Así que, papacito, te abrazo fuerte donde quiera que estés. No olvides dejar tu comentario, porque yo te leo, y si no te veo por aquí, te busco, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto, piensa y cuídate, que allá afuera hay muchas Marianes y pocas Valentinas que logran sobrevivir. Te quiero mucho, papacito. De parte de tu tía Mona. Y del gran Máster Gorila.